A todos, bendiciones a nuestros hermanitos que nos están siguiendo a través del Face, bendiciones para los que nos verán a través de YouTube. Nos alegra mucho poderlos saludar, así que gracias, reciban un saludo cariñoso a la comunidad cristiana y misionera en Engativá. Y a nuestros hermanos aquí, qué rico poderlos ver, poder compartir, poder estar alabando y glorificando al que vive. El privilegio más grande que podemos tener en este tiempo y en nuestras vidas es haber podido conocer el Evangelio. Para mí es un privilegio, un orgullo haber podido conocer el Evangelio y no solamente haber podido conocer, sino poder compartir. Llevamos ya cierto tiempo compartiendo de la palabra y no nos cansaremos de darle gracias a Dios y haber conocido el Evangelio. Conocía antes una religión como todos nosotros, ¿no es cierto? Y cuando el Señor viene a mi vida, le doy gracias a Dios y hasta aquí, cada día, le agradezco a Él. Le agradezco a Él por esa palabra. Hay muchas personas que han conocido el Evangelio. En el transcurso que llevo como cristiano, he visto cantidad de personas que han conocido de la palabra, pero que luego con el tiempo se cansan o simplemente cambian, ¿no es cierto? Porque aquí ya no me gustó, porque no me hablaron lo que yo quería, no me dijeron lo que yo quería, y entonces en otro lado me están ofreciendo algo mejor. El evangelio de ofrecimientos. Pero eso no es nuevo. Eso está desde que se formó la iglesia, desde que está la iglesia. El Señor Jesucristo viene a la tierra para compartir el evangelio. ¿El evangelio de qué? Del reino, dice la Biblia. El evangelio del reino. Cuando Él comparte el Evangelio del Reino, los discípulos empiezan a entender lo que es el Evangelio de qué? Del Reino, casualmente. Y Pablo, que no estuvo directamente con el Señor, él también fue instruido y dice que no por hombre, sino por Dios mismo, que les compartió el Evangelio de qué? Del reino. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que compartir? El Evangelio del reino. ¿Y cuál es el Evangelio del reino? La palabra, lo que está escrito, ¿no es cierto? ¿Qué viene a ofrecer el Señor? ¿Salvación o riquezas? Salvación. Vida eterna, ¿no es cierto? Eso fue. Tanto que él dice, en uno de los capítulos, en San Mateo, dice, que busquemos el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Y de hecho, que es una bendición. Aquí estaba hablando ahorita de lo que Dios le ha bendecido, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros podíamos hablar de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha guardado, de cómo nos ha bendecido, pero las cosas materiales en sí tienen más valor que el Evangelio del Reino. ¿No? Eso no es. Entonces el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, él se presenta en el capítulo 1 del libro de los Gálatas. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Ya les había compartido la palabra, ya les había enseñado la palabra,
ya muchos de ellos habían tenido la experiencia, habían vivido bonito, conocían de Dios, practicaban lo que se les había enseñado, y Pablo viene y les dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por medio de Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó ¿de qué? De los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Versículo 3. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos, y le coloca un amén. Cuando se coloca un amén es para que nadie más le coloque otra cosita ahí, ¿no es cierto? Pero viene y les hace un reclamo a los Gálatas. Mire, versículo 6. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo. ¿De qué estaba maravillado Pablo? De que tan pronto os hayáis alejado. De que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué les había enseñado Pablo? ¿Qué les había enseñado los otros discípulos a los Gálatas? El evangelio del reino. Pero ahora ellos dejaron el evangelio del reino para seguir un evangelio diferente. ¿Se está viviendo en este tiempo del evangelio diferente? Claro que se está viviendo. Y entonces ya a las personas no les interesa si es que me predicaron la palabra, el arrepentimiento, el perdón de pecados, el apartarse de la inmundicia, del engaño, lo que está en el mismo libro de los Gálatas, manifiestas, dice el apóstol Pablo, son las obras de la carne que son, y las enumera. ¿Las han leído? Sí. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, dijo el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un evangelio diferente. Hoy el evangelio que se está predicando en la mayoría de los lugares es el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la siembra y la cosecha. Eso dijo el Señor. No era el evangelio del arrepentimiento. ¿Cuál fue el evangelio que vino a predicar Juan el Bautista? El evangelio del reino. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros, dijo el Señor. El reino de los cielos ha llegado. Y Pablo le predica a los Gálatas, y ahora Pablo dice: me siento como, estoy maravillado. ¿Ah? Estoy maravillado. Se les enseñó. ¿Y qué hicieron? Se fueron, se alejaron, porque hubo otro evangelio. Y dice el apóstol Pablo: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir
del Evangelio de Cristo. Algunos nos perturban y quieren pervertirlo. Entonces el Evangelio de la gracia del salvo siempre es salvo. Tenemos libertad porque el Señor ya pagó por nuestros pecados pasados, por los presentes y por los que vamos a cometer. Así que tiene libertad. ¿Eso es bíblico? Eso es antibíblico. Pero hay gente que corre tras de eso. La Biblia dice que cómo podemos descuidar una salvación tan grande. La Biblia dice que si los justos con dificultad se salvan, entonces ¿dónde va a estar el impío, el pecador? Pero nosotros nos gusta que nos hablen de eso. Nos gusta que nos digan que ya eso, tenemos libertad de hacer lo que quieran. Somos pecadores, cometemos errores, fallamos, tanto que la Biblia dice que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es un homicida. Eso dice la Biblia, ya es un homicida. Ese hermano no me gusta, no sea homicida, porque es igual, ya no está matando. Y hoy queremos acabar con los hermanos, hacemos diferencia entre uno y otro. Claro que hay con algunos que toca hacerlo, porque no son hermanos, son lobos vestidos de oveja, que son diferentes. Pero nosotros tenemos que tener cuidado en esa parte. Y estos que vienen con el engaño simplemente pervirtieron, dice, el Evangelio de Cristo. Cambiaron. Dice en el libro de los Romanos, habiendo conocido a Dios, no le tuvieron como a Dios, no lo adoraron, sino que se envanecieron en su razonamiento, dice la Biblia, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Antes que al Creador. Porque nos olvidamos que el propósito del Evangelio no es ni las riquezas ni los hombres. El propósito del Evangelio es Cristo. Amén. Es Él, no hay otro. Y entonces Él les está diciendo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare que otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Ni siquiera es que me habló un angelito, no le crea. Es que mi pastor sí, es que mi líder sí. No se conviene eso. Nosotros los hombres también fallamos. Nosotros los hombres cometemos errores y nos tenemos que sujetar a lo que la palabra dice, a lo que está escrito desde la palabra. Pero si viene aún un ángel del cielo para hablarle algo diferente, no le crean, dice la Biblia. Fue que me profetizaron, cuidado con eso, hermano. Porque profetas falsos se han levantado por todas partes. Y en todo vamos a encontrar hombres que hasta le están adivinando a ver qué es lo que va a hacer. Y personas que tienen un sueño y corren a preguntar, ay, es que yo me soñé, por favor dame la interpretación. Los que interpretaban sueños eran José y Daniel. Y hoy ya murieron. Pero la gente quiere escuchar, hermano, lo que no está dentro de la palabra de Dios. Deja de escuchar lo que está escrito por ponerse a escuchar lo que a alguien se le ocurrió. Y entonces empezamos, porque hay que buscar métodos. Dice una organización, hay que buscar la carnada para que la gente caiga. Aquí no necesitamos tirarle carnada a nadie, necesitamos predicar la palabra, necesitamos predicar el evangelio del reino. Si la gente cree, amén. Si no quiere creer, amén, que siga. ¿Qué podemos hacer, no es cierto? Aunque la Biblia dice, fuérzalos a entrar, porque angosta es la puerta que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan.
Y ancha y amplia es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. No somos conformistas, pero sí tenemos que predicar el evangelio del reino. Dice el apóstol Pablo, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque eso es lo que tratamos nosotros, de agradar a quién. A la gente, a ver si de pronto, ¿no es cierto? De hecho, no. Que los únicos que nos pueden felicitar por ser cristianos son los mismos cristianos. Y eso algunos. Porque cuando saben que somos cristianos, no hay faltar el de que, ay, pero usted está asistiendo a donde, camine que allí sí es mejor. ¿A dónde es mejor? ¿A dónde es mejor? Yo no estoy diciendo que aquí es mejor, pero sí decimos que aquí predicamos la palabra, que compartimos la palabra. Allí es mejor, allí hay humo, allí hay profeta, allí hay... Aquí también, hermano, hay profeta. Aquí está la palabra de Dios. Y Pablo tiene que exhortarlos a ellos. Mire, saltemos otro poquito, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ese era mi trabajo, dijo el apóstol Pablo. Yo aventajaba a muchos de mi nación, pensando en su religiosidad, pero cuando conocen el evangelio, él empieza a predicar la palabra y tiene que llamar a estos, versículo 23. Solamente oían decir que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo ¿qué? ¿Por qué lo hacía Pablo? Porque no entendía, porque no sabía, porque estaba en las manos del enemigo. Y entonces el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Destruir la iglesia, ¿no es cierto? Yo les decía a ustedes que otra vez me encontré una persona y me dijo, hola hermano, ¿qué más? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y verdad que usted acabó con la iglesia? No, si no la ha acabado el diablo, que es el que está interesado, ¿por qué yo la voy a acabar? Es que a veces piensan que la iglesia, somos aquí, los que estamos aquí. La iglesia está hoy aquí, está en Fontibón, está en el centro, pero fuera de eso, está en Estados Unidos, en España, en Corea. La iglesia, ¿ya? Nosotros simplemente somos miembros de la iglesia. Entonces nadie nos puede decir, ¿usted acabó la iglesia? No, hermano, si se llama el diablo. Ni aún diciendo el diablo, no la va a acabar. Porque la iglesia, dijo el Señor, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, dijo el Señor, edificaré mi iglesia. En la tierra los hombres no tenemos iglesia, somos miembros o somos líderes para ayudar a construir la iglesia del Señor Jesucristo. Colaboradores, dijo el apóstol, colaboradores de Cristo. No es que mi apóstol, ay, es que mi líder, es que mi profeta, nosotros simplemente somos hombres de carne y hueso, que también fallamos, que también cometemos errores, que también, pero que vamos buscando la perfección cada día, dice la palabra de Dios. No somos santos y nadie nos puede brindar ni culto ni adoración, somos personas de carne y hueso. Nos da frío, nos da sueño, sentimos cansancio, también tenemos necesidades, necesitamos muchas cosas como todos los seres humanos. No somos sobrenaturales, no somos extraterrestres, hombres y mujeres igual que todos.
en el capítulo 2, dice el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, ¿cómo? A escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Reducirnos a esclavitud. No vaya allá, hermano, mejor venga aquí. Falsos hermanos. Introducidos ahí, secretamente. Para reducirnos a, ¿qué dijo el apóstol? A esclavitud. La Biblia dice, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, como esa otra organización, si alguien quiere saberlo, me lo pregunta porque no voy a decirlo aquí, no estoy para eso, que dice, hay que tirar una carnada para poderlos coger, que ya teniéndolos ahí es muy fácil de manejarlos. Aquí no se trata de eso, hermano. Aquí se trata de que todos aprendamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces cuando yo escuchaba esto, me enoja. Me enoja. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque no leemos, porque no buscamos, porque no estudiamos, porque no miramos predicadores que de verdad nos alimenten y nos hablen de perdón, de arrepentimiento, de la redención, de la segunda venida de Cristo, del rapto de la iglesia, sino que todo es una bendición. No es una bendición, hermano. Usted ya debe tener su finca. ¿Se imagina cuánto viene el Evangelio? Usted ya debe tener apartamento, ya debe tener todas las cosas materiales. Pues si el Señor nos las da, gracias a Dios por eso. Pero eso no es lo importante. En el Evangelio eso no es lo importante. En el Evangelio lo importante es lo espiritual. Busque primero las cosas de arriba y no las de la tierra, dice la Biblia. Entonces tenemos que buscar eso. Versículo 6 del capítulo 2. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Oiga, el apóstol Pablo también estaba enojado. ¿Qué nos pueden dar? ¿Qué nos tienen para darnos? ¿Qué nos ofrece esa gente? ¿A qué nos apegamos nosotros? Versículo 10. No solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Cuando él se encontró con los discípulos, con los que habían conocido de Jesús, habían permanecido en la palabra, él nos dice que estrecharon su mano y le dijeron a Pablo, qué bueno, usted también conoció del Evangelio, pero lo único que le pedimos es que no se vaya a olvidar de los pobres, no se vaya a volver orgulloso, porque hay gente, hermano, que no tienen nada, llegan al Evangelio, consiguen, se empiezan a enriquecer, a llenar su bolsillo, y de los primeros que se olvidan son de los pobres. Dios nos ayude y Dios nos guarde y Dios nos dé siempre para poder ayudar a otros. Yo siempre le pido eso al Señor. Alguien me decía, ¿y qué se va a llevar? ¿Cómo que me voy a llevar? Pues la satisfacción de haber hecho lo que dice la palabra que tengo que hacer. Eso es lo único. Y si me muero, y posiblemente algunos van a ir a mi velorio y otros dirán, siquiera es mío. Porque así son. No se olviden de los pobres. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué Pedro? Porque él a veces se portaba como judío
y a veces se portaba como gentil y no sabía ni quién era, y era Pedro, y era Pedro. Y dice que cuando lo resistió cara a cara, fue porque le tuvo que poner una palmada a Pedro también. ¿Cómo así? ¿Qué está predicando? Le está diciendo de la circuncisión, le está diciendo de no circuncidarse. ¿De qué les está predicando al fin Pedro? Yo creo que Pablo le dijo, ubíquese. Eso dicen los muchachos ahora, ubíquese. Ubíquese. Versículo 13. En su simulación que participaban también con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Quién era Bernabé? Discípulo de Pablo. Andaba con Pablo, pero por la hipocresía se los arrastró. Miren, hermano, es más fácil creerle la mentira que la verdad. Es mucho más fácil. Alguien viene y le pone un poquito de vaselina y se va a reparar. Cae ahí. Por eso no tenemos que dejarnos de engañar. Leamos la Biblia. Yo soy uno de los que siempre le digo a la gente, lean la Biblia, escudriñen las Escrituras. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Escudriñen las Escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Ahora si la leen y hay de pronto algo de duda, pregúntele a alguien que sepa. No le pregunte a un indocto, no le pregunte a una persona que ni siquiera sabe de qué se trata. Y dice, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Capítulo 3. Aquí les da otra felicitación. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas insensatos, ¿por qué os engañaron? Por no leer. ¿Por qué nos engañaron? Porque le ofrecieron un evangelio diferente. Porque le ofrecieron el evangelio de vivir bien, de estar bien. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Cuando encuentre hipócritas que le digan que usted no tiene que tener necesidad, que usted no tiene que estar enfermo, que usted no tiene que tener dolor, que usted no tiene que tener preocupación, le están enseñando de un evangelio diferente. El evangelio es vida, es poder de Dios, pero por ese evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. Por ese evangelio que predicaron los discípulos fueron algunos decapitados, otros pasados a espada y otros descuartizados, dice la Biblia. Por ese evangelio que predicó Pablo fue descuartizado. Lo decapitaron y lo descuartizaron. Ese es el evangelio de Cristo. El que ame más padre, madre, hermanos, esposa, hijos, más que a mí, dijo el Señor, no es digno de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que dijo el Señor. Gracias a Dios por las bendiciones materiales, gracias a Dios por los que nos bendicen, gracias a Dios por eso. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es el de la gracia, el del amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se
pierda. Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Han leído el libro de los Gálatas? Yo lo he leído y lo he visto y esta vez me tocó y vamos a hablar de esto entonces. Tan necios sois, habiendo conocido, la mayoría de nosotros conocimos la verdad en una iglesia donde nos predicaban la verdad. Pero vino el engañador, se disfrazó de oveja, nos hizo entender que allá era mejor y entonces nos cegaron los ojos y nos parece que esto es lo mejor. Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros. Tan necios son. Versículo 5. ¿A qué pues? Pues suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Lo hacen con las obras de la ley como lo del convenio. Esto es como para abrir un poquito el apetito de que nos demos cuenta de que hay cartas que debemos de leer, que debemos de estudiar. Vamos un poquito más adelante, al capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? De hijo. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Nosotros en otro tiempo, no habiendo conocido a Dios, les servíamos por naturaleza a los que no eran dioses, pero a los que nos enseñaron que debíamos de adorar. Fuimos a las imágenes, fuimos a los lugares altos, fuimos a los ídolos. Por naturaleza adorábamos a los que no eran dioses, porque no conocíamos de Dios. Y dice el versículo 11, me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Pueden seguirlo leyendo en casa. Es espectacular. Y yo no creo haber trabajado en vano tanto tiempo. Espero haber podido llevar la palabra a muchas personas, no solamente aquí en Gativá. He trabajado en diferentes lugares, trabajé mucho por el lado del valle también, y espero no haber llevado la palabra en vano, sino que los que han conocido, ojalá les capaciten y piensen que el Evangelio no es de pasividades, es de esfuerzo, es de lucha, es de trabajo, es de dedicación, es de buscar no el beneficio mío, sino el beneficio de otro. No que yo pueda tener y ver que otro tenga necesidad, sino de ayudarnos, de ser uno. La Biblia dice que cuando el Señor oró en San Juan capítulo 17, Él oraba y decía, para que sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno, no que cada cual coja por su lado. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.